Queridos amigos, queridos hermanos, comenzamos hoy nuestra jornada en este día especial, ¿verdad? En que la palabra del Señor nos hace pensar, mirar el ejemplo de un santo dentro de la iglesia, San Policarpo, que era obispo y mártir también dentro de nuestra iglesia. Siempre recordemos que los santos han sido así como nosotros, personas iguales a nosotros. ¿Dónde está la diferencia? En que ellos vivieron verdaderamente y auténticamente su bautismo. Añande que ya bautizáis, entonces añande con a santo cuera, bueno, dale, fuerza a la gente, fuerza a los muchachos, ánimo, para que ustedes también puedan, miren mi ejemplo, eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Dios por eso los pone ahí al frente para que nosotros podamos hacer ese mismo camino y vivir auténticamente nuestra vida cristiana, siempre con nuestras cualidades, ciertamente, pero lo importante es responder a lo que Dios nos pide, camino de la santidad. Bueno, leemos de la carta a los Hebreos, estamos en el capítulo 11, del 1 al 7. Ahora bien, dice, la fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven. ¿Por qué nos dice así la carta a los Hebreos y nos habla de la fe? Voy a enseñar ya en la palabra fe, creer, significa adherirse, es decir, agarrar, aferrarse, que esa palabra de Dios, que lo esencial de Dios quede verdaderamente en nuestro corazón y en nuestra vida. Aferrarse al Señor es lo que nos ayuda verdaderamente para que nosotros podamos hacer este camino tan importante de nuestro camino también de fe. Y nos está diciendo justamente que en la medida en que nosotros nos aferramos al Señor, nosotros tenemos esta plena certeza del camino de aquellas realidades que no se ven. Pero nosotros sabemos y estamos seguros porque estamos aferrados a Cristo y estamos haciendo el camino que Cristo mismo ha hecho. Por ella, por nuestra fe, nuestros antepasados fueron considerados dignos de aprobación. Justamente por eso. Porque se han aferrado y han vivido, han hecho. Mirando el ejemplo de San Policarpo. O sea, los santos siempre en la iglesia que nos ayudan a entender. Los santos que ven la realidad y la necesidad del pueblo, de la gente. Que están necesitando una atención especial. Eso es vivir el bautismo con autenticidad. Responder al Señor, ser otros Cristos, alter Cristos. Y eso pedimos también nosotros hoy al Señor, crecer en nuestra fe, es decir, adherirnos más al Señor, fortalecernos en Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.